Claro, pues aquí había un rey y había una reina. Aquí no había príncipe y princesa, pero había un rey y una reina. Un rey con su corona y una reina con su corona también. ¿Sabéis cómo se llamaba el rey? Tiene un nombre chulísimo. A lo mejor no sabéis pronunciarlo. Se llamaba, podía haber sido Andrés, sería genial. El rey Andrés hubiese sido tremendo. Pero resulta que se llamaba, el rey Leovigildo. ¿Sabéis decirlo? A ver. Leovigildo. Muy bien, vaya nombre de rey, ¿eh? Oye, pues era un rey tan poderoso, tan fuerte, que tenía una enorme espada. Y cuando la sacaba, ¿ves cómo sacaba el rey la espada? Sacaba y era fuerte como nadie. Y el rey dijo: querida mía, a su reina, me tengo que marchar a defender el castillo. Sabes que hay ogros, gigantes y dragones que quieren hacer que nuestro castillo esté en peligro. Tendré que ir a defenderlo, ¿verdad que sí? Porque era un rey poderoso. Era el rey que el nombrecito, rey Leovigildo. Y como soy el rey Leovigildo, iré a defender el castillo. ¿Y cómo se llama el rey? Pues mira, ahora que lo dicen, la reina se me ha olvidado. ¿Qué te parece? Vaya tela, ¿eh? Leovigilda, por ejemplo, ¿cuál? Leovigilda. Mira qué atento han estado. Sabía que la reina no le había puesto yo nombre. Muy bien. Es que no me acordaba de su nombre. Pues Leovigilda. Pero el rey cuando se marchó, pasaron días, meses y hasta años. Y el rey venga a pelear y batallar con gigantes, ogros, dragones, peleaba con su espada. ¿Qué pasaba? La ropa se le rompía, se le ensuciaba, el rey sudaba un montón, ¿sí o no? Tenía que estar, a ver, sacar la espada. ¿Cómo pelearía el rey? A ver, venga, sin miedo, a ver, venga, claro. Y cuando ya consiguió terminar, cuando ya todos los dragones, gigantes y ogros se fueron y se rindieron, el rey Leovigildo decidió volver al castillo. No habían pasado años. Imaginaros cuando llegó al castillo. Llamó a esa enorme puerta que tienen los castillos, ¿verdad? La puerta muy grande, llamó. ¿Y quién le abrió la puerta? La reina, que yo no me acuerdo de su nombre. Bueno, vale, pues Leovigilda, esa era, así es. Bueno, ¿y qué pasó? Porque se abrazaron, claro, y se besaron, porque llevan mucho tiempo sin verse. Pero cuando la reina abrazó al rey, ¿sabéis lo que le pasó? Le dijo: oye, rey, ¿qué mal hueles? ¿Cómo no voy a oler mal? Si vengo de luchar contra ogros, gigantes y dragones, y vengo de años enteros peleando, pues estoy cansado, sudoroso y guarrete. Pero me da igual, yo he defendido el castillo. Y bueno, pues pasa, le dijo la reina, te das un baño y luego hacemos una cena especial. ¿Que me bañe yo? ¿El rey Leovigildo? ¿Que soy un rey? ¿O un espárrago en remojo? Hombre, eres un rey, pero yo voy a comer ahora mismo que tengo hambre. Y se puso a comer, ya sabéis, habas de mogón, que llegaron hasta allí, llegaron hasta el castillo del rey Leopardo, el rey Leopardo, el rey Leovigildo. Llegó, claro, habas de mogón, fruta, jamón, hasta un jabalí entero se comió el rey. Un rey poderoso, fuerte y grande. Más que yo, era decir. Fíjate. Y la reina de vez en cuando se atrevía a decirle al rey: amado mío, cuando termines de cenar, te bañarás, ¿verdad? Pero bueno, que me bañe yo, que soy un rey, o un haba en remojo. Un rey. Hombre, eres un rey, pero es que yo... eres rey. Hay que bañarse, hombre. No me bañaré. Termino de comer. ¿Y se subió a su habitación? Oiga, ¿cuántas olía la habitación? Pues tú verás cómo olía la habitación. Imagínate la habitación y todo el reino, ya el castillo entero. Bueno, pues ¿qué pasó? Que la reina se acordó de que había un hada que podía hacer que con su magia el rey pudiera bañarse, porque estaba empecinado en que no se bañaba. Y llamó a un hada. ¿Sabéis cómo se llamaba el hada? Amita. El hada tenía un nombre más chulo que nada.
El hada se llamaba Tolucha. Tolucha. Vaya nombre de hada. Ese sí no lo habéis quedado con él. El hada Tolucha. Buena reina, ¿qué desea su majestad? Y dijo la reina: pues mira, mi rey, que ha venido de batallar, de luchar, pero es que no se quiere bañar. Y huele una peste. ¿Cómo hacía? Y huele una peste, va a hacer lo que con otra. Madre mía, qué peste. Tú, hada Tolucha, ¿podrás hacer que con tu magia el rey se pueda bañar? Claro que sí, lo voy a intentar. El hada sacó su varita, se tocó así, ¡pim!, desapareció. ¿Y apareció dónde? En la habitación del rey Leovigildo. Muy bien. Cuando el rey la vio, se levantó de la cama, sacó su espada y el hada rápidamente dijo: soy el hada Tolucha, rey Leovigildo, ve y te ducha. ¿Y qué creéis que se duchó? ¿Sí? ¿Cómo que no? Que sacó su espada y cuando el hada vio ese enorme espadón, salió corriendo, que no se le veía ni el culete. ¡Pum! Corriendo el hada. La reina ya estaba desesperada, porque el olor cada vez era más insoportable. Es que olía el castillo ya, que no hay ya quien lo aguantase. Pero la reina se acordó de que había otra hada. Sí. Y ese hada se llamaba Gualaba. El hada Gualaba. Hola, hada Gualaba, tú vas a ser la que vas a conseguir que con tu magia el rey Leovigildo se pueda bañar. Por supuesto, reina, yo lo intentaré. Y entonces con su varita y se trasladó ¿a dónde? A la habitación del rey. El rey, que la vio, que no se molestarme otra vez. Y entonces el hada Gualaba dijo: soy el hada Gualaba, rey Leovigildo, ve y te lava. ¿Se bañó el rey? ¿Se bañó el rey? Pues esta vez tampoco se pudo bañar el rey. Sacó su enorme espada y cuando el hada vio la espada, salió corriendo, que no se le veía ni el lete. Y ya la reina no sabía lo que hacer, pero recuerda que había otra hada. Me queda un hada. Claro, yo creo que esta es mi solución. Y llamó a ese hada, que tenía un nombre ya que no te digo nada. Era el hada Bolaño. Uy. Eso no lo sabía decir. El hada Bolaño. Muy fácil, ¿verdad? Estaba el hada Tolucha, el hada Gualaba y el hada Bolaño. Y dijo la reina: hada Bolaño, tú serás la que podrás hacer que el rey se pueda bañar. Es que no hay quien soporte su olor. Yo me voy a marear, me voy a caer al suelo, ya no puedo más. Y dijo el hada Bolaño: lo voy a intentar. ¿Dónde está el rey? En su habitación. Y hizo así el hada con su varita. Desapareció. ¿Y sabe dónde apareció? Pues no. En el baño que había en la habitación del rey. En ese baño había una bañera enorme, preciosa. Parecía que es una piscina, fíjate. ¿Tenéis bañera en vuestra casa? Sí, sí. ¡Guau! ¿Qué hizo el hada Bolaño? Intentó que se bañara. Hizo magia, tocó con su varita la bañera y la llenó de agua y espuma y de juguetitos pequeños. ¿Pero sabéis qué juguetitos eran? Ogros, gigantes y dragones. Pero unos juguetitos pequeños que flotaban en el agua. No me digáis que no habéis bañado con juguetes vosotros. Sí. Un patito, ¿verdad? Un pececito, ¿a que sí? Yo Bueno, con algún juguetito, una pelota, ¿verdad? ¿Tú no? ¿Algunos sí? sí. Claro. Con coche. Yo Claro, una foca. Pues el hada Bolaño llenó la bañera de juguetes de ogros, gigantes y dragones. El rey, que había oído ruido, se acercó al baño. Cuando entró, sacó su enorme espada, pero el hada Bolaño le dijo: soy el hada Bolaño, rey Leovigildo, date un baño. ¿Y qué creéis que hizo el rey? Esta vez sí, ¿verdad?
pegó un salto con su espada dentro de la bañera, porque pensaba que los ogros, los gigantes y los dragones estaban atacando el castillo. Pero si eran de juguete. Pero el rey se creía que estaban atacando y sacó su espada y cogía y lo metía debajo del agua y se puso a jugar. Tanto tiempo que la reina ya estaba hasta preocupada y dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y el hada? ¿Dónde está el hada? ¿Dónde está el rey? Y cuando subió, el rey seguía jugando en la bañera. Y eso que no se quería bañar el tío. ¿Qué os parece? Tenía la piel ya arrugada. ¿Os ha pasado alguna vez? Que de tanto tiempo, ¡ay mamá, mira! Que tengo arruguitas en la mano, ¿a qué sí? Pues el rey estaba igual. Y le dijo la reina, Rey Leovigildo, ahora sí que pareces un espárrago en remo. ¿No te quieres salir? Calla, mujer, estoy peleando, estoy defendiendo el castillo. ¿Cómo voy a salir ahora en mitad de la batalla? Tendré que seguir peleando. Y así pasaron horas y horas y muchas horas, hasta que por fin consiguió salir. Pero la reina ya se dio cuenta de una cosa. Que cada vez que quería que el rey se bañara, le tenía que llenar la bañera ¿de qué? De muñequitos como gigantes, dragones y ogros. Y así el rey se bañaba por todas las veces que la reina quería. Es decir, cuando hay que bañarse todos los días. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? ¿Sí o no? Aplauso, aplauso, aplauso. Vení para acá. Venga, enseña una foto, ¿no?